Bienvenido a lo que es mi canal de Miel Hebraica. Y hoy vamos a ver lo que es la letra Bet, la segunda letra del alfabeto hebrea. Entonces, vamos a estudiarlo un poco, palabras, una letra muy interesante. Y vamos a entrar en su estudio y vamos a ver cómo sucede. Aquí está la letra Bet, la formamos así. Ah, y aquí están sus formas ya es del proto-sinaítico, del siglo XV a.C. Ya también proto-sinaítico del siglo XIII, es decir, hubo cierta adaptación. En lo que era la forma muy original de la letra, era diagrama de una casa, como una pieza de una casa. Y ya luego con el tiempo, pues se iba ya adaptando. Luego había esta forma, y luego aquí la quiche, y ya luego también los sellos hebraicos. Cuando encuentran algún sello que data más o menos de la época Ezequías, entonces Ezequías, entonces es cuando ya tiene esta forma. En el hebreo la Biblia conserva tanto la forma como la definición de la palabra, es decir, tiene cierta, es decir, lo que es la forma moderna, su forma proto-sinaítico, todavía tiene algo de apariencia y también su sentido, es decir, en el Bet actual y el Bet hace muy del principio, era una casa y así todavía lo tenemos hasta hoy día. Hay dos maneras de decirlo, es Bayit. Bayit es casa, pero en absoluto, Bayit. Y la otra manera es Beit. Beit es una forma ya en constructo, y eso sí, lo tenemos así cuando está relacionado con otras palabras. La palabra aparece 2055 veces en la Biblia. Significa casa, cobertizo, pero también puede ser familia extendida o una dinastía. Cuando se usa como nombre de un lugar, se refiere muchas veces a la deidad que ha sido adorado en este lugar. Esos toponimos, es decir, esos nombres de sitios, existían incluso antes de la llegada de los hebreos a la tierra. Es decir, hasta los mismos cananeos habían dado a ciertos nombres. Aquí hay un ejemplo de un nombre de un lugar, es Beit HaKerem, es decir, casa del huerto. Hoy día considero que esto sea Ramat Rachel, pues es un lugar donde he tenido el privilegio de trabajar un poco en arqueología. Entonces, ese es Beit HaKerem. Y así hay varios ejemplos. Aquí tengo varios ejemplos de lo que es Beit. Beit Tapuach, casa de la manzana. Bet Shemesh, ese es el rumbo de la Shepela. Lo encontramos en la historia de la arca y también, bueno, en Bet Shemesh. Bet Shan, aquí hay dos maneras de escribirlo. Uno es Bet Shan con Shin Aleph Nun. Otro es Bet Shan, así nada más sin el Aleph, pero es el mismo lugar. En el Nuevo Testamento este lugar se llamaba Sketópolis, pero en el Antiguo Testamento es Bet Shan. Una de las ocasiones que encontramos este nombre es cuando Saúl perdió su vida allá en la batalla con los filisteos, pues los filisteos llevaron su cuerpo y lo colgaron sobre los muros de Bet Shan. Y luego los judíos de Transjordania pues fueron a rescatar estos cuerpos. Bet Shan, casa de tranquilidad. Bet Shur, casa de la roca, lo encontramos algunas veces en la Biblia. Lo encontramos en Nehemías como parte de la agrupación o personas de Bet Shur. También llegaron para ayudar y apoyar la reconstrucción del muro de allá Jerusalén. Bet Shur también está en la casa de los macabeos y es el sitio donde los macabeos por fin acabaron o terminaron, bueno, vencieron a los griegos, a los seleucidas en esta zona, y ya luego de la batalla de Bet Shur avanzaron sobre Jerusalén, limpiaron el templo y entonces empezaron a celebrar
la fiesta de luces, Hanukkah. Entonces, Beit Shuth tiene lugar en la historia. Es una historia que podemos encontrar en el libro de los Macabeos. Por fin, un lugar muy importante, el sitio del nacimiento de nuestro Salvador Cristo Jesús, Bethlehem, casa de pan. Lo encontramos en el Antiguo Testamento, lo vemos varias veces en la primera parte del capítulo 1 de Ruth, allá Bethlehem, casa de pan. Inclusive allá es algo irónico su nombre, porque por Bethlehem, que es casa de pan, lugar que debía tener pan, pues no tenía pan, y entonces Elimelech obligó a su familia a salirse a Moab, y bueno, allá por la voluntad de Dios encontraron a Ruth. Pero casa de pan en épocas de Elimelech no tenía pan. Pan no solo es pan así, pan de panadero, pan también incluye toda clase de alimento, es decir, falta de pan es falta de alimento. En la traducción que maneja yo el español, lo conocemos como Belén, y esta forma de la traducción de Bethlehem se debe a la Septuaginta, lo que es el griego. La traducción al griego pues lo hizo así, con Belén. Betel es un sitio al norte de Jerusalén, sitio muy conocido porque cuando Jacob estaba escapando de su hermano, iba ya de camino buscando refugio para Harán, pues allá se acostó y vio la visión de los ángeles subiendo, bajando la escalera, y por ello llamó este lugar Betel, casa de Dios. Aquí hay varios otros ejemplos de Bet, y estos más bien, en vez de ser sitios o pueblos, son dinastías. Entonces, la palabra Beit David. En los últimos 20 años o más, ha habido un fuerte debate entre los conservadores y los liberales, discutiendo, ¿verdad?, si Beit David realmente existía o no. Por fin los arqueólogos han encontrado ya inscripciones con este nombre, casa de David. Entonces ya podemos decir con toda claridad, no solo usando lo que es la Biblia para confirmarlo, sino también la arqueología, podemos confirmar lo que es Beit David, la dinastía de David. Entonces, cuando uno dice, bueno, básicamente cuando es nombre de algún personaje, algún tribu, alguna agrupación, entonces muchas veces, en vez de que sea, digamos, un sitio, algún lugar que tenga construcción, es un lugar en donde hay alguna familia, alguna agrupación humana. Entonces, Beit Israel, casa de Israel, la dinastía de Israel. Beit Judá, parece mucho también la dinastía de Judá. Beit Shaul, casa de Saúl, la dinastía de Saúl, que tristemente pues desapareció por su pecado, pero digamos existía este término, Beit Shaul. Beit Faraón, eso sí es algo muy interesante, porque en hebreo la palabra Beit es casa y Faraón en egipcio es casa también. Entonces, literalmente, bueno, saliendo ya de dos idiomas, uno es Beit, así, Beit, es decir, Beit en hebreo, Beit también en lo que es, y allá básicamente es la dinastía del Faraón. Y pues tal vez el Faraón llevaba algún otro nombre, como Ramsés II o algo así, pero así era también. También aquí agarra el concepto de que casa de Faraón es como la Casa Blanca o Los Pinos o algo así, un lugar así digamos, de autoridad. Entonces, eso es lo que agarraba también el término aquí. Beit Yaakov, casa de Jacob. Esto básicamente con el tiempo cambió de casa de Jacob a Beit Israel, ya por el cambio de su nombre. En lo que son los 10 mandamientos, tenemos uno de ellos que no codiciarás, tachmod, no tachmod, beit, okay? Beit, casa
de tu prójimo. Entonces, eso sí, casa, bueno, muy probable sea la casa física, ¿verdad? Un edificio con paredes y muros y todo eso. Pero también en cierto sentido, dinastía, es decir, no debes agarrar aquí sencillamente, ves el resto, ¿verdad? Mujer, hijos, etcétera. Entonces, eso sí sería incluido en aquella dinastía. Reja, es decir, de tu prójimo, tu vecino. Y aquí Beit es casa. Y Josué 2:15, entonces ella, esa es Raav, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla. Ve, Toch Redem, entonces hizo bajar, ve Jabel por una cuerda, ve Ad Hajalón, de la ventana, Ki, porque Beita, porque su casa estaba en la casa, su casa estaba en la muralla, Bekir, o más encima del muro, y en el muro, la muralla, ella, Yoshabet, ella vivía sobre la muralla, un lugar interesante, muy bueno. En la antigüedad la gente sí vivía sobre la muralla hasta hoy día. Épocas de Pablo, pues él fue a visitar a Damasco y lo bajaron de la muralla, de una casa también sobre la muralla. Entonces eso no es tan extraño que alguien vive sobre la muralla. Eso era un sitio que debía caerse ya con Jericó, pero Dios lo sostuvo suficientemente para que ella y su casa podía ser rescatada. Isaías 6:4, los umbrales de las puertas se estremecieron, Amot son umbrales, Shofetim son ¿cómo se llama? Conos, ¿verdad? Que están sobre los umbrales. Mekol, desde la voz, Hakorea, que estaba proclamando, Habait, Ve es conjunción, Ha es artículo, Ve Habait, Yemale Hasan, entonces, y el templo, sí, no, ese es el templo, esa es la visión aquí, Isaías 6, es la visión de Isaías, cuando él está en el templo, tiene una visión de Dios que le está hablando a través de los serafines y luego él oye este voz ya dentro del templo, este clamor, call. Y vamos a terminar ya con el uso sintáctico de Beit. Es decir, muchos libros de gramática, pues, no considero mucho que esto sea un uso sintáctico, pero si así funcione, eso es bebait, bebait. En la casa, y aquí es la preposición en, bebait, bebait, en la casa, en un acento, es absoluto la forma, y también, digamos, pausal, es decir, fuerte, bebait, en la casa, indica un lugar, es la preposición que indica un lugar, y Bemelech. Yo recuerdo hace algunos años viendo un libro de gramática que decía en el rey, pero realmente cuando ves B de esta manera es contra, no solo es en, es contra, Bemelech, Bemelech, contra el rey, y así es. Bueno, la bet es una palabra muy importante y lo vemos vez tras vez en la Biblia, y se basa en una forma de la letra Bet, y todavía tiene esta forma, tiene este sentido también. A veces los libros dicen, ese sí es primitivo, pero no, ese es original. Prefiero yo la palabra original, porque así normalmente era el sentido de esta letra, y es la forma que se usa hasta hoy día.
en la Biblia y esto inclusive en hebreo moderno. Aquí sí, esto lo puedes usar en hebreo moderna. Entonces, hasta la próxima.